Fausto Pretelín, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes. No creímos la semana pasada que esto llegara a estos niveles de expulsión de la embajadora mexicana en Bolivia. ¿Cuál es una primera lectura de las decisiones que ha tomado la presidenta boliviana Yanine Áñez? Bueno, mira, Jesús Martín, yo creo que es una decisión hasta cierto punto muy esperada, esperable, desde el punto de vista desde que México fue el primer país y uno de los pocos que reconoció la victoria de Evo Morales en unas elecciones fraudulentas. Segundo punto, pues bueno, le abrió las puertas a Evo Morales. Y tercer elemento, y yo creo que el más riesgoso y más peligroso, lo que sucedió el viernes, es decir, no puede entrar a una alegación mexicana personajes armados como lo intentaron hacer policías del gobierno de España. Y en ese sentido creo que México en ese acto particularmente ya no tiene elementos de defensa. No es posible que de alguna manera haya ocurrido este incidente que sucedió el viernes pasado. Yo creo que la primera valoración es una decisión esperada, y es una decisión que de alguna manera pues toma un gobierno de transición como es el de Bolivia en este momento, en un conflicto muy diplomático muy lamentable entre dos países que históricamente han sido pues muy cercanos como es Bolivia y México. Ahora, Ricardo Monreal, senador de la República, dice que es una decisión de exceso diplomático. ¿Hay exceso diplomático en esta decisión o está debidamente fundamentado desde su punto de vista, Fausto? Yo lo veo que está muy fundamentado, que repito, pudo haber sido controvertible la decisión que tomó el gobierno de México de aceptar a Evo Morales. Puede ser controvertible también la decisión de reconocer a Morales como presidente en las elecciones fraudulentas, como ocurrió. Sin embargo, en donde yo no veo controversia es en lo que sucedió el viernes, en donde en una reunión que sostuvo la encargada de negocios del gobierno de España con la embajadora de México en Bolivia, pues en un momento muy difícil, es decir, en el que el gobierno de México estaba de alguna manera diciendo que había mucho asedio por parte de la seguridad de Bolivia afuera de la embajada de España. En ese momento ocurre este encuentro con funcionarios españoles, y el gran problema, repito, es los personajes que iban enmascarados y que iban a ingresar a la embajada de México sin, pues, de alguna manera finalizar, ¿no? Es decir, finalizar públicamente por qué iban enmascarados. Es claro que iban por José Ramón Quintana y posiblemente por Wilma Aldeorca, funcionarios de Evo Morales en su momento. José Ramón Quintana fue embajador de Bolivia en La Habana, es el personaje que orquestó el fraude electoral en este año allá en Bolivia, y de alguna manera es una de las manos derechas de Evo Morales, si no decir la mano derecha, José Ramón Quintana. Parece ser, esa es una hipótesis, que iban a ir al rescate de él. Entonces, creo que es muy complicado, muy difícil, muy controvertido, porque este personaje tiene orden de aprehensión allá por el gobierno de Bolivia por actos de terrorismo y sedición. El asunto está sumamente complicado y si esto evidentemente se llega a confirmar, España ya también pidió la expulsión de las representantes diplomáticos de la ciudad de Madrid. Yo creo que esto va a llegar a niveles insospechados, porque si existiese la posibilidad de esta hipótesis que me está planteando, ¿por qué habría España de expulsar a los representantes diplomáticos de su embajada boliviana? Sí, bueno, el gobierno de España actúa de manera hasta cierto punto de reciprocidad, ¿no? En términos diplomáticos o en códigos diplomáticos existe este elemento de actuar de manera equilibrada o simétrica, si se permite la expresión, respecto a cómo se actúa en este caso el gobierno de Bolivia con los funcionarios españoles. Creo que España, bueno, tuvo que haber investigado, porque parece ser que el Ministerio de Exteriores no conocía esta visita que le hizo la encargada de negocios de su país a la embajada de México. Entonces se ha complicado mucho. Parece ser que la oposición allá en España, de Pedro Sánchez, ya pidió que vaya la encargada del Ministerio de Exteriores al Congreso para dar y digamos que informar con claridad qué sucedió el viernes y por qué sucedió, porque fue un acto bastante hostil. Repito, no tienen derecho de llevar armas, de portar armas, y mucho menos estar de alguna forma enmascarados intentando entrar a la Embajada de México. México, bajo este criterio, tendría que hacer esta reciprocidad, es decir, expulsar a los representantes de la Embajada de Bolivia aquí en la capital del país. Lo tendría que hacer, pero no lo va a hacer porque los funcionarios que están aquí en México fueron nombrados por Evo Morales y por lo tanto pues son inclusive hasta protegidos por el propio gobierno de México. Es decir, no va a haber esa decisión.
simplemente por esta característica, ¿no? Bien, pues no nos resta más que esperar cómo se van a ir dando las cosas. Otra serie de reacciones. Este acontecimiento se da cuando el presidente de la República está de vacaciones. Marcelo Ebrard solamente ha hecho comentarios vía Twitter, que por cierto, Karen Longaric ha insistido en ir a una mesa de diálogo con Marcelo Ebrard y él no ha respondido a ese llamado. ¿Tendría que responderlo el secretario de Relaciones Exteriores o podría simple y sencillamente ignorarlo? Valdría la pena que sí hiciera caso. Yo creo que vale la pena que los dos países entren en un estadio más de armonía y tratar de negociar, pues algo que de alguna manera México ha comprado de manera muy barata, este conflicto con el gobierno de Bolivia. Repito, los antecedentes son muy claros, los porqués son muy claros por el gobierno de México, pero no vale la pena seguir metiéndose hasta el fondo de un laberinto diplomático que podría ser muy costoso para el gobierno de México. Bien, pues, Fausto Pretelín, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias, este análisis en una situación, en una escalada muy lamentable entre México y Bolivia. Muchas gracias, Fausto. Al contrario, buenas tardes. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Es el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, y bueno, pues ahí están sus observaciones sobre esta escalada diplomática entre México, Bolivia y ahora involucrado ya España, en un momento en el que pues prácticamente el gobierno de México está de vacaciones.